Ya sea por información tergiversada, por la falta de la misma o sencillamente por un mal asesoramiento, se puede llegar a creer que modalidad 40 en todos los casos hará que tengas un gran monto de pensión. Desafortunadamente no funciona así y no en todos los casos funciona. Todo lo contrario, hay casos específicos de los que vamos a hablar en este video donde modalidad 40 no solo hará que no alcances un buen monto de pensión, sino que te puede hacer perder todo tu dinero. Soy Alejandro de tu plan de retiro.mx y hoy hablaremos de si es o no buena idea ingresar a modalidad 40 con un salario alto teniendo apenas 500 semanas cotizadas. Comenzamos. Para entender este video y justamente no caer en desinformación, vamos a hablar brevemente de cómo funciona modalidad 40. Para empezar, esta es una forma de aseguramiento voluntaria en el IMSS. Esto quiere decir que eres tú, él o la que se inscribe de manera voluntaria. Para esto no debes encontrarte en una relación laboral en la formalidad, es decir, no debes contar con una alta ante el IMSS y tiene la particularidad de que primero te permite seguir sumando semanas cotizadas, no perder la vigencia de derechos y además te deja inscribirte con el salario que tú decidas. Únicamente hay dos condiciones. Ese salario debe ser igual o mayor al último que se registra en tu constancia y además hay un tope salarial equivalente a 25 UMAS diarias. Hasta aquí va sonando bastante bien porque modalidad 40 entonces permite seguir sumando semanas cotizadas y te permitiría inscribirte con un salario bastante alto. Con estos dos factores se determina el monto de tu pensión, de aquí que puedas incrementarla. Sin embargo, tiene un costo, ya que de manera voluntaria tienes que absorber el pago de las cuotas obrero patronales. Estas cuotas se pagan de manera mensual dependiendo de los días del mes y del año en el que te inscribes. Y la regla es muy sencilla: a mayor salario registrado, mayor pago de cuotas en modalidad 40. De modo que ahora sí, juntando todo lo que te acabo de platicar, en 2024 una persona podría registrarse con un salario topado de 25 UMAS, que sería equivalente a registrarte con un salario diario de 2,714.25 pesos. Un salario demasiado alto, muy poca gente en la realidad gana esto. Con este salario se calcularía el monto de tu pensión, de modo que podría llegar en algunos casos específicos a más de 82,000 pesos mensuales, pero tendrías que pagar las cuotas mensuales correspondientes. Si suponemos un mes de 30 días, insisto, en 2024, por el salario registrado de 25 UMAS corresponde un pago mensual de 10,112.82 pesos. La no tan buena noticia es que si deseas seguir cotizando en modalidad 40 en 2025, el factor de costo incrementará. Y nuevamente, si deseas mantener tu proyecto en 2026, 2027 y hasta 2030, habrá incrementos graduales. Esto te lo platico porque es importante considerar todos estos incrementos y todas estas actualizaciones en tu proyecto de pensión. Solo de este modo lograrás ajustar tu capacidad de ahorro a un proyecto de pensión que te permita obtener un monto que realmente puedas lograr. La calculadora que vamos a utilizar en este video considera todos estos incrementos en el costo, todas las actualizaciones y nos arroja un costo total para el proyecto en modalidad 40. La tenemos disponible para la venta. Si es que te interesa, estarás viendo nuestros datos de contacto. También, para terminar el comercial, si requieres una asesoría o un proyecto integral de pensión, mándanos mensaje, con mucho gusto te atendemos. Ahora que sabemos cómo funciona modalidad 40 y lo más importante, que tiene un costo, todo esto se reduce a un ejercicio de inversión y es parte de lo que hacemos en tu plan de retiro.mx. Análisis financiero. Lo que queremos averiguar es si resultaría o no una buena inversión inscribirte en modalidad 40 con un alto salario, pero teniendo únicamente 500 semanas cotizadas. Y para averiguarlo vamos a utilizar uno de esos casos reales que nos llegan al despacho. Le vamos a cambiar el nombre. Saraí llegó a nosotros porque tenía 60 años, tenía 507 semanas cotizadas, de modo que ya podía hacer el trámite de su pensión, pero le entró la duda, escuchó hablar de modalidad 40 y se acercó a nosotros para saber si era o no buena idea que estuviera algunos años pagando un salario alto para mejorar el monto de su pensión. Así que pasemos a los números. Te vamos a presentar 5 diferentes escenarios y en todos ellos vamos a mantener los mismos datos. Sara en este momento tiene 60 años y si calculamos también con la primera pestaña de nuestra calculadora su salario promedio de las últimas 250 semanas, que es el que utiliza el IMSS para hacer el cálculo de pensión, tenemos 486.60 pesos de salario promedio. Con este salario promedio, su edad y las 507 semanas cotizadas que tiene, el cálculo de su pensión nos dice que le corresponde apenas la pensión mínima garantizada de 2020
2024, aproximadamente 8,404 pesos. Esta cantidad es importante calcularla porque es lo que vamos a comparar con la mejora de pensión que se consiga gracias a modalidad 40. Debe haber un punto en donde esa mejora de pensión nos hace recuperar la inversión, y así surge el primer escenario. En este primer escenario vamos a inscribir a Sara en modalidad 40 con un salario topado equivalente a 25 UMAS de este 2024 durante un año. Vemos que en este año ella va a sumar 52 nuevas semanas cotizadas. El cálculo de su salario promedio incrementa a 951.20 pesos diarios. Con este nuevo salario el IMSS calcularía el monto de su pensión, pero para lograr esto ella tendría que hacer una inversión total durante este año de 127,727.80 pesos. Importante, como pasó un año, se va a pensionar a los 61 y vemos que sí mejora el monto de su pensión, ya que ahora sería de 8,878.69 pesos. Aquí podríamos caer en un error que quizás se puede llegar a cometer incluso en asesoramientos. Podríamos pensar que sí mejoramos la pensión que le otorgan gracias a modalidad 40 en 474.19 pesos, pero no es así, dado que esta mejora de pensión es únicamente lo que estamos estimando que será la pensión mínima garantizada, pero para 2025, que es el año en el que se va a pensionar. Así que realmente no hubo mejora. El resultado es que Sara, de igual manera como lo haría si se retira este año, va a obtener la pensión mínima garantizada, pero del siguiente año. Así que en este primer escenario no hicimos más que perder la inversión de más de 127,000 pesos. Está de más decir que es una pésima inversión. No tenemos ningún beneficio. Vamos a pasar al segundo escenario. ¿Qué pasa con 2 años de modalidad 40? Antes de pasar a ese segundo escenario, sí me gustaría platicarte que decidimos hacer este video porque nos dejaron bastantes comentarios preguntándonos: Alejandro, ¿qué pasa? ¿Sirve o no modalidad 40 con 500 semanas? Siempre tratamos de leerlos todos, así que si tienes alguna idea de video, como siempre te leemos. Nuestra intención siempre es ayudarte a tomar mejores decisiones financieras. Sin embargo, también siempre hacemos énfasis en la importancia de la planeación y un asesoramiento profesional. Solo así podrías estar seguro o segura de que tu inversión valdrá la pena. Ahora sí, segundo escenario, 2 años de modalidad 40 con este salario topado de 25 o más. En este segundo escenario, Sara va a sumar 104 nuevas semanas cotizadas y su promedio salarial de las últimas 250 semanas incrementa a 1,415.80 pesos diarios. Con estos nuevos datos, el IMSS hará el cálculo de su pensión, pero para lograr esto tuvo que hacer una inversión total en estos 2 años de 266,264 pesos. Comenzamos a mejorar sustancialmente los datos de Sara, pero pasando a la pestaña de resultados, vemos que logramos exactamente lo mismo: la pensión mínima garantizada que estamos estimando para 2026, 9,384.77 pesos. Así que realmente no tuvimos mejora. Sara logró lo que ya tenía, la pensión mínima garantizada, esta vez de 2026. Pasemos al tercer escenario. Platícame también en los comentarios si crees que habrá uno en donde sí vamos a recuperar la inversión. 3 años de modalidad 40 con un salario topado de 25 UMAS. Aquí vamos a sumar 156 nuevas semanas cotizadas. Terminaríamos con un salario promedio de 1,880.40 pesos. Para lograr esto debemos hacer una inversión total de 415,603 pesos, y aquí muy importante, Sara se tendría que pensionar a los 63 años. Esto ya es en 2027 y su nueva pensión sería de 13,364.44 pesos. En este caso, y por primera vez, sí tenemos una mejora real. Este monto de pensión ya es mayor a la pensión mínima garantizada. Sin embargo, para esto tuvimos que desembolsar más de 415,000 pesos, y esta termina siendo una inversión que raya en lo terrible, porque los periodos de recuperación de la inversión son de 84 meses. 7 años es lo que le va a tomar a Sara recuperar su inversión. Si se va a pensionar a los 63, sería hasta los 70 años cuando apenas recuperaría los más de 415,000 pesos invertidos. Aquí, como siempre, aclararte, cada decisión la terminas tomando tú. Lo único que nosotros te brindamos son datos, pero como siempre, si quieres mi opinión, aunque sí tenemos una mejora de pensión, esta inversión tiene bastante riesgo y sería una que personalmente yo no haría. Cuarto escenario, 4 años de modalidad 40 con un salario topado de 25 UMAS. Aquí ya me parece
parece muy importante recalcar que Sara se va a pensionar a los 64 años y ya estamos logrando mejorar la pensión, pero para esto tendría que invertir 575,746 pesos, logrando una pensión de 19,710,37 pesos. En este cuarto escenario, los periodos de recuperación ya bajan 50,92 meses, que son algo así como 4 años y 3 meses. Si en este caso Sara se está pensionando a los 64, sería pasando los 68 años cuando va a recuperar su inversión, una inversión que tiene menos riesgo que el caso anterior. Mejoramos un poco la pensión, aquí ya son casi 20,000 pesos, sin embargo sigue habiendo un riesgo moderado. Finalmente, quinto escenario, 5 años de modalidad 40 con un salario topado. Aquí nuevamente recalcar, Sara se va a pensionar a los 65 años, tiene que hacer una inversión total de 746,693,13 pesos y con esto logramos una pensión de 26,595,35 pesos. Nuevamente, pasando los 68 años, Sara recupera su inversión. Entonces creo que ya podemos ir concluyendo. ¿Conviene o no inscribirte en modalidad 40 teniendo 500 semanas cotizadas? Aquí lo más importante sería recalcar, aunque no hay una edad límite o un tiempo límite para permanecer inscrito en modalidad 40, dada la forma en que se calcula la pensión por el régimen de la ley 73, no deberías inscribirte con un salario alto más allá de las 250 semanas que utiliza el IMSS para hacer el cálculo de tu pensión. Además, es importante recalcar que la edad mínima para hacer el trámite de pensión son 60 años. Y finalmente, y aquí muy importante, esto es meramente estadística, porque nadie sabe hasta qué edad va a vivir. La esperanza de vida media en México en estos momentos nos dice que ronda los 72 años. A esto nos referíamos con los escenarios en los que ya te acercas a los 70 años y apenas vas a recuperar tu inversión como riesgosos. Y también en estos escenarios donde te pensionas muy grande, hay que considerar todos los flujos que dejaste de recibir porque bien te pudiste pensionar antes, aunque sea con una pensión menor, de modo que tuviste varios años en los que ya estás recibiendo un flujo y no te tuviste que esperar, como en estos casos en los que en la mayoría ya nos estamos pensionando cerca de los 70 años. Pero de forma general, en la calculadora mostramos uno de los muchos métodos que tenemos para evaluar inversiones, los periodos de recuperación de la inversión. Si vemos a modalidad 40 como una inversión, que eso es lo que es, la mayoría de las personas te van a decir que resulta una muy buena inversión cuando recuperas el capital invertido en menos de 3 años. Por supuesto, entre antes lo recuperes mucho mejor. En este caso, en ninguno de los 5 escenarios tenemos un periodo de recuperación de la inversión menor a 3 años. Es apenas el último escenario que se acerca un poco, pero sigue pasándose, por la que yo le puse la anotación de inversión riesgosa. ¿Cuál es el riesgo? Que vas a recuperar tu inversión hasta los 69 años. Además de que te pensionaste a los 65. Nuevamente, insisto, en tu plan de retiro.mx no tomamos decisiones por ti. Eso te corresponde únicamente a ti, si lo quieres, con tu núcleo familiar más cercano. Lo que hacemos es intentar brindarte todos los datos y el asesoramiento para que puedas tomar una mejor decisión de inversión. Y si quedó claro el video, que espero que así haya sido, podemos concluir que el factor clave para determinar si modalidad 40 será o no una buena inversión es el número de semanas cotizadas que tienes antes de ingresar a modalidad 40. Aquí la regla es muy sencilla: a mayor número de semanas cotizadas, menor tiempo de recuperación de la inversión. 500 semanas son muy pocas para pensar inscribirte en modalidad 40 con un salario alto. Sin embargo, no significa que no logremos un buen monto de pensión como en los últimos 2 escenarios. Sin embargo, también te platico, hemos hecho bastantes proyectos y bastantes corridas financieras y hemos llegado a la conclusión de que para que recuperes tu inversión en menos de 3 años necesitas inscribirte a modalidad 40 teniendo al menos 800 semanas cotizadas. Ya no te platico de casos de personas que tienen un gran número de semanas. Nos han tocado personas con 1800, 1900, más de 2000 semanas cotizadas que recuperan inversiones tan grandes como estos últimos casi 700,000 pesos en menos de un año, porque llegan a alcanzar pensiones que ya rondan los 50,000, 60,000, más de 70,000 pesos mensuales. Aunque insisto,
supuesto, esto no significa que si tienes menos de este número de semanas no haya un escenario en donde sí mejoras tu pensión. Pero todo se reduce a una decisión de inversión y esa te corresponde a ti. Lo que hacemos en tu plan de retiro.mx en parte es análisis financiero y brindarte asesoría para que puedas tomar la mejor decisión. Así que por último, breve comercial: si te interesa una asesoría, adquirir la calculadora que utilizamos en este y en varios de nuestros videos o nuestro servicio más completo, un proyecto integral de pensión, estarás viendo nuestros datos de contacto. Mándanos un mensaje, con mucho gusto te vamos a atender. De lo que se trata esto es de adaptar esa meta de una muy buena pensión a una capacidad de ahorro que te permita realmente completar tu proyecto de pensión. Eso es todo para este video. Como siempre, te agradecemos por vernos. Yo soy Alejandro de tu plan de retiro.mx y también de parte de todo el equipo que integra este bonito canal y este bonito despacho, te mandamos un abrazo. Como siempre, esperamos que la información te haya servido. Nos vemos en el siguiente. Bye.